Jamás pensé que el día más esperado de mi vida se convertiría también en el más amargo. Después de 9 meses cargando a mi bebé, después de todas esas noches despierta imaginando cómo sería tenerlo en mis brazos, finalmente había llegado el momento. El parto fue difícil, más de lo que esperaba, pero cuando escuché su primer llanto y lo pusieron sobre mi pecho, sentí que todo había valido la pena. Era perfecto, pequeñito, con sus manitas arrugadas y esa respiración suave que me tranquilizaba. Lo miraba dormir y pensaba en todos los planes que habíamos hecho con Carlos. Íbamos a ser una familia de verdad. Íbamos a salir adelante juntos. Habíamos ahorrado peso por peso durante meses, guardando cada centavo en una lata de café que escondíamos debajo de la cama. No era mucho, pero era nuestro. Pero esa primera noche en casa, algo cambió. Carlos estaba raro, nervioso. No paraba de caminar por la pequeña habitación que alquilábamos en Villa 31. Cada vez que el bebé lloraba, él se ponía más tenso. Le pregunté qué le pasaba, pero solo me decía que estaba cansado, que necesitaba aire fresco. A las 2 de la madrugada, salió a comprar cigarrillos. Nunca volvió. Al principio pensé que algo le había pasado. Llamé a su hermano Miguel, a su mamá en Tucumán. Incluso fui a la comisaría. Nadie sabía nada, o al menos eso decían. Fue cuando fui a revisar nuestros ahorros que entendí la verdad. La lata estaba vacía. Todo lo que habíamos juntado había desaparecido con él. Me quedé allí, sentada en el piso de nuestra habitación, con mi hijo de 3 días llorando de hambre y yo sin saber cómo iba a darle de comer. No tenía familia en Buenos Aires. Había llegado del interior buscando trabajo años atrás. Mis padres habían muerto cuando era adolescente y los pocos amigos que tenía no estaban en condiciones de ayudarme. Los días pasaron como en una pesadilla. El bebé necesitaba pañales, leche, medicinas, y yo no tenía ni para pagar el alquiler de esa semana. Doña Carmen, la dueña de la pensión, al principio fue comprensiva. «Dale tiempo, seguro vuelve», me decía. Pero cuando pasó la segunda semana sin noticias de Carlos y sin que yo pudiera pagarle, cambió completamente. «Mira, nena, yo también tengo que comer», me dijo una mañana, parada en la puerta con los brazos cruzados. «O me pagas lo que debes o te tenés que ir. No puedo mantener a vagos». Le expliqué mi situación. Le rogué que me diera más tiempo. Le prometí que iba a conseguir trabajo. Pero ella ya había decidido. «Para mañana a la tarde quiero esta pieza vacía. Y no te hagas la dramática, que acá han pasado cosas peores». Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando a mi hijo dormir, preguntándome cómo había llegado a esa situación. Una semana atrás, era una mujer con un futuro, con un compañero, con planes. Ahora era una madre soltera sin trabajo, sin dinero, sin techo. Al día siguiente, con mi bebé envuelto en la manta celeste que me había regalado mi suegra y una bolsa de plástico con nuestra ropa, salí a la calle. No tenía a dónde ir. Caminé por las calles de Retiro sin rumbo, cargando a mi hijo que no paraba de llorar. La gente me miraba raro, algunos con lástima, otros con fastidio. Cuando se hizo de noche, terminé en la Plaza San Martín. Me senté en un banco, tratando de calmar al bebé que tenía hambre, y yo no tenía nada para darle. Una señora mayor se me acercó y me preguntó si necesitaba ayuda. Le conté parte de mi historia, y ella me dio 20 pesos, y me señaló una cartonera que estaba juntando papeles. «Anda a hablar con ella», me dijo. «Se llama Rosa. Ella te puede enseñar cómo conseguir algo de plata». Esa primera noche, dormimos en la plaza, tapados con cartones que Rosa me había dado. El frío se metía por todos lados, y yo abrazaba a mi hijo tratando de darle calor con mi cuerpo. Escuchaba cada ruido, cada paso, con miedo de que alguien nos hiciera daño. Pero más que miedo, lo que sentía era una culpa terrible. Mi bebé no se merecía eso. Él no había pedido nacer, y yo no estaba siendo capaz de protegerlo. Cuando amaneció, con los ojos hinchados de tanto llorar y el cuerpo dolorido de dormir en el suelo, entendí que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que soñaba con una familia feliz. Ahora era una sin techo, con un hijo que dependía completamente de mí, y no tenía idea de cómo íbamos a sobrevivir. Rosa se convirtió en mi maestra de supervivencia. Era una mujer de unos 60 años, con las manos curtidas
y una sonrisa que contrastaba con la dureza de su vida. Llevaba más de 10 años en la calle, desde que la echaron de su trabajo en una fábrica textil y no pudo pagar más el alquiler de su pieza en San Telmo. Esto no es vida, pero es lo que hay, me decía mientras me enseñaba a armar nuestro refugio nocturno con cartones y diarios. Lo importante es no perder la dignidad, porque eso sí que no te lo puede sacar nadie. Los primeros días fueron los más duros. No sabía cómo pedir plata en la calle. Me daba vergüenza extender la mano. Rosa me llevaba con ella a los semáforos de Callao y Corrientes, donde conocía a los automovilistas regulares. Algunos son buena gente, me explicaba. Otros te van a tratar mal, pero no les hagas caso. Vos necesitas comer, y tu bebé también. Aprendí rápido cuáles eran los mejores horarios y lugares. Por las mañanas, la salida del subte en Retiro daba buenos resultados. La gente iba apurada al trabajo, pero algunos se detenían a darte monedas. Al mediodía, cerca de los bancos del microcentro, los empleados a veces te daban los vueltos que les sobraban del almuerzo, pero la plata que conseguíamos pidiendo no alcanzaba. Rosa me enseñó el negocio del cartón. Mira, nena, acá no hay que tener asco. El cartón limpio se paga bien, las botellas de plástico también. Y si encontrás latas de aluminio, mejor todavía. Todos los días, después de las 6 de la tarde, empezábamos nuestro recorrido. Íbamos por Florida, por la Valle, revisando los tachos de basura de los comercios. Mi hijo iba conmigo en el cochecito roto que había encontrado tirado en la calle. Lo había limpiado como pude, y le había puesto una mantita encima para que no se viera lo gastado que estaba. Al principio no podía creer que estuviera hurgando en la basura. Yo, que había trabajado en un comercio, que tenía secundario completo, que soñaba con estudiar administración, pero cuando ves a tu hijo con hambre, el orgullo se va al carajo. Aprendés a cerrar los ojos y hacer lo que tenés que hacer. Los comerciantes nos trataban distinto. Algunos, como don Mario de la panadería de Suipacha, nos guardaba el pan del día anterior. Para el bebé, me decía siempre, y me daba una bolsa con facturas y pan que no podía vender. Otros nos corrían a los gritos, como si fuéramos delincuentes. La peor experiencia la tuve en un supermercado de Barrio Norte. Estaba revisando los contenedores de atrás, buscando verduras que todavía sirvieran, cuando salió el encargado gritándome que me fuera. «Acá no queremos crotos», me dijo delante de todos los clientes que hacían cola afuera. «Anda a molestar a otro lado». Mi hijo empezó a llorar por el grito, y yo me puse a llorar también. Una señora que había escuchado todo se me acercó cuando ya me iba. «No le hagas caso», me dijo, y me dio 50 pesos. «Compra algo de comer para el nene». Esas pequeñas muestras de bondad eran las que me mantenían cuerda, como el kiosquero de la estación Constitución que me dejaba cambiar al bebé en su baño, o la enfermera del Hospital Rivadavia que nos revisaba gratis cuando él tenía fiebre. Pero las noches seguían siendo terribles. Dormíamos en lugares diferentes, a veces en la Plaza San Martín, otras en los bancos de Puerto Madero. Cuando hacía mucho frío nos metíamos en el hall de algún edificio hasta que venía el portero a echarnos. Yo no dormía realmente. Solo cerraba los ojos, pero mantenía todos los sentidos alerta. Había escuchado demasiadas historias de mujeres solas a las que les habían hecho daño en la calle. Una noche, mientras estábamos en la Plaza Lavalle, vino un grupo de pibes borrachos. Eran como 4, de unos 20 años, que habían salido de un boliche. Empezaron a molestarnos, diciéndonos cosas horribles, amenazando con sacarnos al bebé. Rosa se puso firme y les gritó que se fueran, pero yo estaba muerta de miedo. ¿Vos crees que este bebé está bien acá?, me decía uno de ellos. Deberías dárselo a una familia de verdad. Me levanté como pude. Cargué a mi hijo y me fui corriendo. Rosa me siguió y terminamos pasando esa noche despierta en la estación de tren, esperando que amaneciera. «No les hagas caso», me repetía Rosa. «Ellos nunca van a entender lo que es esto. Creen que estamos acá porque queremos». Pero sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza. ¿Mi hijo estaba bien conmigo? ¿Era justo que creciera en la calle? Por las noches, cuando él dormía contra mi pecho, yo le prometía que esto era temporal, que íbamos a salir adelante. Pero los días pasaban y nuestra situación no mejoraba. El invierno fue cruel. Buenos Aires se puso helada y nosotros no teníamos más que cartones y frazadas donadas para protegernos.
Mi hijo tosía mucho, y yo sabía que se estaba enfermando, pero no tenía plata para llevarlo al médico. Rosa me enseñó algunos remedios caseros, pero cuando lo veía tan pálido, tan flaquito, me desesperaba. Una madrugada, después de una noche especialmente fría, mi hijo amaneció con fiebre alta y respirando mal. Esta vez no dudé. Lo envolví en todas las mantas que tenía y corrí hasta el hospital. No me importaba no tener obra social, no me importaba que me trataran mal. Mi hijo se estaba muriendo, y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. El hospital Rivadavia estaba lleno esa madrugada, pero cuando vieron el estado de mi hijo, nos atendieron enseguida. La doctora que nos recibió era joven, de mi edad más o menos, pero me miraba con una mezcla de profesionalismo y algo que no supe identificar si era lástima o reproche. ¿Hace cuánto que está así?, me preguntó mientras revisaba a mi bebé con el estetoscopio. Desde anoche, doctora, pero ya venía tosiendo hace días. ¿Y dónde viven? Esa pregunta me dolió más que cualquier golpe. Bajé la cabeza y murmuré: en la calle, doctora. Vi cómo cambió su expresión. Llamó a una enfermera y empezaron a hablar en voz baja. Escuché palabras como desnutrición, neumonía, servicios sociales. Cada palabra era como un puñal. Señora, su hijo está muy mal. Tiene una infección respiratoria grave y signos claros de desnutrición. Lo vamos a tener que internar. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Mi hijo estaba conectado a una máquina que lo ayudaba a respirar, y yo no me moví de su lado ni un segundo. Las enfermeras me trajeron café y algún sándwich, pero yo apenas podía tragar. Lo único que hacía era mirarlo y rezar, aunque hacía años que no creía en Dios. ¿Por qué me hiciste esto?, le preguntaba en silencio. ¿Por qué mi hijo tiene que pagar por mis errores? Durante esos días, vinieron varias personas a hablar conmigo. Una asistente social, una psicóloga, hasta una mujer de la Defensoría de Menores. Todas me hacían las mismas preguntas. ¿Tenía familia? ¿Cómo había llegado a esa situación? ¿Tenía trabajo? ¿Dónde vivía realmente? La mujer de la Defensoría fue la más directa. Se llamaba Andrea y tenía ese tono firme pero no cruel que usan las personas que han visto demasiado dolor. Mira, yo no te voy a mentir. Tu hijo está en riesgo. Si vuelve a pasar algo así, si vuelve a llegar en estas condiciones, vamos a tener que tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo vamos a tener que retirar del hogar y ponerlo en una familia sustituta, hasta que vos puedas demostrar que podés cuidarlo. Esas palabras me partieron al medio. Me puse a llorar ahí mismo, delante de ella, sin poder parar. Por favor, no me lo saquen. Es lo único que tengo. Sin él, no soy nada. Entonces tenés que cambiar tu situación. Busca ayuda. Acepta la que te ofrecen. Tu hijo te necesita viva y bien, no muriéndote de a poco en la calle. Cuando finalmente nos dieron el alta médica, salimos del hospital con una bolsa llena de medicamentos y instrucciones estrictas. Mi hijo había perdido peso, pero ya respiraba mejor. Yo, en cambio, me sentía destruida. Las palabras de Andrea no se me iban de la cabeza. Esa noche, de vuelta en la plaza, abracé a mi hijo y lloré como nunca había llorado. Rosa se había quedado esperándonos, cuidando nuestras pocas cosas. ¿Cómo está el bebé?, me preguntó. Mejor, pero me dijeron que si vuelve a pasar algo así, me lo van a sacar. Rosa se quedó callada un rato largo. Después me agarró las manos y me miró fijo. Nena, yo te quiero como si fueras mi hija, pero esa mujer tiene razón. Esto no puede seguir así. Vos tenés que buscar ayuda de verdad. ¿Qué ayuda, Rosa? ¿Quién me va a dar trabajo cargando un bebé? ¿Quién me va a alquilar una pieza sin plata para el depósito? Hay lugares, hay gente que ayuda, pero vos tenés que dar el primer paso. Me costó mucho aceptar lo que me estaba diciendo. Durante meses había pensado que podíamos salir adelante solos, que solo necesitábamos tiempo, pero ver a mi hijo tan enfermo, tan flaco, escuchar que me lo podían quitar, me hizo entender que estaba siendo egoísta. Los días siguientes fueron horribles. Mi hijo tosía menos, pero yo no podía dejar de mirarlo cada 5 minutos para ver si respiraba bien. Había desarrollado una ansiedad constante que me tenía sin dormir. Rosa notaba que yo estaba mal, pero no sabía cómo ayudarme. Vos no podés seguir así, me decía.
Te estás volviendo loca de preocupación. Era verdad. Me había vuelto obsesiva con todo lo que tenía que ver con él. Revisaba su temperatura cada hora. Lo llevaba tapado hasta cuando hacía calor. No dejaba que nadie se le acercara. Tenía miedo de que se enfermara otra vez, miedo de que se muriera, miedo de que me lo quitaran. Una tarde, mientras estábamos pidiendo en el semáforo de Callao y Santa Fe, un auto paró y el conductor me gritó: «Sos una inconsciente. Ese bebé tendría que estar con una familia de verdad, no en la calle». Siguió gritándome hasta que cambió el semáforo. La gente nos miraba, algunos con lástima, otros con disgusto. Me fui de ahí llorando, sintiendo que todo el mundo tenía razón menos yo. Esa noche, sentada en la plaza con mi hijo durmiendo en mis brazos, tomé una decisión. No podía seguir así. No por mí, sino por él. Él se merecía una oportunidad. Se merecía crecer sano, ir al colegio, tener amigos. Y yo no se lo estaba dando. Al día siguiente, reuní todo el coraje que me quedaba y decidí que iba a buscar ayuda real. No sabía dónde, no sabía cómo, pero iba a hacerlo. Mi hijo no se merecía crecer en la calle, y yo tampoco me merecía morir de a poco, viendo cómo se deterioraba nuestra vida. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Esa madrugada, con mi hijo dormido sobre mi pecho y el ruido de la ciudad de fondo, le prometí que íbamos a salir de ahí. No sabía cómo, pero lo íbamos a lograr. La oportunidad llegó de la manera más inesperada. Era un martes por la mañana, y yo estaba detrás del edificio de correos en el microcentro, juntando cartones que habían tirado las oficinas. Mi hijo dormía en el cochecito, y yo trataba de hacer el menor ruido posible para no despertarlo. Había aprendido que cuando él dormía, yo podía trabajar más rápido. «Discúlpame», escuché una voz a mis espaldas. Me di vuelta asustada. Era una mujer de unos 40 años, vestida con un traje azul y zapatos que se veían caros. Mi primer instinto fue agarrar el cochecito y salir corriendo. Había aprendido que cuando la gente bien vestida se te acercaba en la calle, generalmente era para echarte o para decirte algo desagradable. «No te asustes», me dijo con una sonrisa. «Me llamo Verónica. Te veo seguido por acá y quería preguntarte algo». Me quedé parada sin saber qué decir. Ella se acercó despacio, como cuando querés que un animal asustado no se escape. «¿Cómo te llamas?» «María», le dije, aunque hacía meses que nadie me preguntaba mi nombre. «¿Y él?», señaló hacia mi hijo. «Santiago». «¿Qué edad tiene?» 8 meses. Verónica se quedó callada un momento, mirando a Santiago que dormía pacíficamente. Después me miró a mí, pero no con lástima ni con asco. Me miraba como si realmente me estuviera viendo. «¿Te puedo invitar a un café? Hay una confitería acá a la vuelta». No sabía si era una trampa o qué, pero algo en su voz me daba confianza. Además, hacía frío, y la idea de sentarme adentro un rato me tentaba. «No tengo plata para café», le dije. «Yo invito. Solo quiero hablar con vos». La confitería era de esas antiguas del centro, con mesas de mármol y mozos de chaleco. Cuando entramos con el cochecito, todos nos miraron. Yo me sentía incómoda, fuera de lugar. Hacía tanto que no entraba a un lugar así que me había olvidado cómo era. Verónica pidió 2 cafés y unas medialunas. Cuando el mozo las trajo, yo no sabía si comerlas o no. Tenía hambre, pero me daba vergüenza mostrar lo desesperada que estaba. «Come tranquila», me dijo. «Debes tener hambre». Mientras comía, ella empezó a contarme sobre su trabajo. Era psicóloga y trabajaba en una fundación que ayudaba a mujeres en situación de calle. Se llamaba Manos Abiertas y quedaba en Barracas. «No soy asistente social ni nada parecido», me explicaba, «pero trabajo con mujeres que han pasado por situaciones como la tuya, y he visto que se puede salir». Le conté mi historia, todo, desde Carlos hasta el hospital, pasando por las noches en la plaza y el miedo constante de que me quitaran a Santiago. Ella escuchaba sin interrumpirme, sin juzgarme, anotando algunas cosas en un cuadernito. «¿Terminaste el secundario?», me preguntó. «Sí, en Salta. Antes de venirme para acá. ¿Y qué trabajos tuviste?» «Vendedora en un local de ropa, un tiempo en un kiosco, limpieza en casas de familia. ¿Te gustaría tener un techo para vos y para Santiago?».
La pregunta me dolió. Por supuesto que quería. Era lo único que soñaba. Claro que sí. Pero no tengo plata para alquiler, ni para depósito, ni para garantía. ¿Y si te dijera que hay una posibilidad? Me explicó que la fundación tenía un programa de albergue transitorio para madres solas. No era definitivo, pero te daba tiempo para reorganizar tu vida. Tenías que cumplir ciertas reglas, participar de talleres, buscar trabajo, pero era una oportunidad real. ¿Y qué tengo que hacer?, le pregunté, aunque por dentro ya estaba rogando que fuera verdad. Primero, una entrevista conmigo y con la directora del programa. Después, si te aceptan, tenés una habitación para vos y Santiago, comida, atención médica y ayuda para conseguir trabajo. No podía creerlo. Después de tantos meses pidiendo ayuda y que me cerraran todas las puertas, aparecía esta mujer ofreciéndome exactamente lo que necesitaba. ¿Pero por qué yo?, le pregunté. Debe haber muchas mujeres en mi situación, porque te veo trabajar todos los días, porque a pesar de todo, seguís luchando por tu hijo, porque creo que si te dan una oportunidad, la vas a aprovechar. Al día siguiente fui a la fundación. Era una casa grande en barracas, pintada de amarillo, con un jardín adelante donde había algunos chicos jugando. Verónica me recibió y me presentó a Laura, la directora. Era una mujer mayor, con el pelo gris y una sonrisa cálida. La entrevista duró como 2 horas. Me hicieron preguntas sobre mi historia, sobre mis planes, sobre lo que esperaba del programa. También tuve que llenar formularios y que revisaran a Santiago. El programa dura 6 meses, me explicó Laura. En ese tiempo tenés que conseguir trabajo, ahorrar para un alquiler y demostrar que podés mantener a tu hijo. Si lo lográs, te ayudamos con los gastos iniciales de la mudanza. Y si no lo logro, vamos a hacer todo lo posible para que lo logres. Pero tenés que poner de tu parte también. Una semana después, Verónica me llamó al teléfono público de la plaza. Había sido aceptada. Podía empezar al día siguiente. Esa noche no dormí de la emoción. Le conté a Rosa, que se puso tan contenta como yo. Sabía que ibas a conseguir algo, me decía. Vos sos distinta, nena. Tenés algo que te va a sacar adelante. Al día siguiente, con Santiago en brazos y nuestra bolsa de ropa limpia que Rosa me había ayudado a lavar, llegué a la fundación. Verónica me estaba esperando en la puerta. «Bienvenida a tu nueva vida, María», me dijo. La habitación era pequeña pero perfecta. Tenía una cama de 1,5 plaza, un placard, una cuna para Santiago y, lo más importante, una puerta que se cerraba con llave. Era mía, era nuestra. Esa primera noche, después de bañar a Santiago en agua caliente por primera vez en meses, después de darle de comer sin prisa, después de acostarlo en su cuna limpia y segura, me senté en mi cama y lloré, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio. Había pasado tanto tiempo viviendo día a día, hora a hora, que me había olvidado de lo que se sentía tener esperanza. Ahora, mirando a mi hijo dormir tranquilo, sabía que habíamos dado el primer paso hacia una vida mejor. Los primeros días en la fundación fueron como aprender a vivir de nuevo. Me levantaba todas las mañanas sin el miedo constante en el pecho, sin tener que revisar si nuestras cosas seguían ahí, sin escuchar cada ruido de la noche. Santiago también cambió. Empezó a sonreír más, a balbucear, como si él también sintiera que estábamos seguros. El programa era estricto pero justo. Todas las mañanas teníamos que levantarnos temprano, desayunar en el comedor común con las otras mujeres, y después cada una seguía con sus actividades. Yo había sido asignada al taller de manualidades por las mañanas y búsqueda de empleo por las tardes. Ana, la profesora del taller, era una mujer de unos 50 años que había pasado por algo parecido a lo mío años atrás. Nos enseñaba a hacer pulseras, llaveros, carteras de tela, cosas que después podíamos vender en ferias o por la calle. Lo importante no es solo aprender a hacer esto, nos decía mientras nos mostraba cómo trenzar hilos. Es que recuperen la confianza en ustedes mismas, que sepan que pueden crear cosas lindas con sus propias manos. Al principio mis trabajos salían horribles. Los hilos se me enredaban, las cuentas se me caían, todo me quedaba torcido. Pero Ana tenía paciencia infinita. Mira, María, vos aprendiste a sobrevivir en la calle con un bebé. Esto es mucho más fácil, me decía cuando yo me frustraba. De a poco fui mejorando.
Mis pulseras empezaron a quedar prolijas. Mis llaveros tenían formas definidas. Había algo terapéutico en esos movimientos repetitivos, en ver cómo algo lindo nacía de mis manos después de tanto tiempo de solo destruirme. Las tardes eran más difíciles. Carmen, la encargada de inserción laboral, me ayudaba a armar mi currículum y a buscar trabajo. El problema era que llevaba casi un año sin trabajar formalmente, y explicar ese agujero en mi historia laboral no era fácil. No mientas nunca, me aconsejaba. Pero tampoco tenés que contar todos los detalles. Decí que tuviste que cuidar a tu hijo por problemas de salud. No es mentira. Salía todas las tardes a dejar currículums. Recorrí todos los comercios de Barracas, San Telmo, La Boca. La mayoría me decían que no tenían vacantes. Otros ni siquiera me atendían cuando veían que llegaba con Santiago. Después de 2 semanas sin resultados, estaba empezando a desanimarme. Una tarde, volviendo de otra jornada infructuosa, me crucé con Verónica en el patio de la fundación. «¿Cómo andas con la búsqueda?», me preguntó. «Mal. Nadie quiere contratar a una madre soltera con un bebé. Tengo una propuesta para vos. Una amiga mía tiene una pequeña fábrica textil en Pompeya. Necesita operarias. No paga mucho, pero es en blanco y tiene guardería». Al día siguiente fui a la entrevista. La fábrica era chica, como de 20 empleadas, y hacían remeras y buzos para vender en 11. Estela, la dueña, era una mujer directa, de esas que van al grano. «Verónica me contó tu situación», me dijo. «Yo también fui madre soltera, así que entiendo. Te voy a dar una oportunidad, pero necesito que seas responsable. Nada de faltar, nada de llegar tarde. No la voy a defraudar», le prometí. «Eso espero. El sueldo es básico, pero tenés todos los beneficios de ley. Y podés traer al nene, que yo tengo una chica que cuida a los hijos de las empleadas». No podía creerlo. Después de tanto buscar, finalmente tenía trabajo. Un trabajo de verdad, con sueldo fijo, con obra social, con aportes jubilatorios. Era como volver a ser una persona normal. Mi primer día fue emocionante y aterrador al mismo tiempo. Hacía tanto que no tenía una rutina de trabajo que me sentía rara levantándome temprano, vistiéndome para ir a trabajar, despidiendo a Santiago para dejarlo en la guardería. El trabajo en sí no era difícil. Tenía que coser mangas en un overlock, una máquina que hacía mucho ruido, pero que aprendí a manejar rápido. Mis compañeras eran buena gente, la mayoría mujeres de mi edad o mayores, que me recibieron bien cuando Estela les explicó que era nueva. «Acá se trabaja duro», me dijo Mirta, que tenía la máquina al lado de la mía, «pero se gana honesto. Y Estela, no jode si cumplís con tu trabajo». Las primeras semanas fueron agotadoras. Llegaba a la fundación a las 7 de la noche, muerta de cansancio, con los dedos doloridos de tanto coser. Pero cuando recibí mi primer sueldo, lloré de alegría. Tenía plata en la mano, plata que había ganado con mi trabajo. Con ese primer sueldo le compré ropa nueva a Santiago. Fuimos a un local de 11 y le elegí 3 conjuntitos, zapatitos de verdad y algunos juguetes. Verlo con ropa limpia y nueva, que le quedaba bien, me llenó de un orgullo que hacía mucho no sentía. También empecé a ahorrar. Carmen me había abierto una cuenta en el banco y yo depositaba todo lo que podía. No era mucho, pero cada peso que ahorraba era un paso más cerca de nuestra independencia. Los fines de semana, cuando no trabajaba, me quedaba en la fundación haciendo las manualidades que había aprendido con Ana. Las vendía en la feria de San Telmo y con esa plata extra compraba cosas para Santiago o las guardaba para nuestro futuro departamento. Verónica pasaba seguido a visitarnos. Se había convertido en algo así como mi madrina, la persona que creía en mí cuando yo misma dudaba. «¿Ves cómo podías?», me decía cuando me veía con mi delantal de trabajo, contándole sobre mi día en la fábrica. «Solo necesitabas una oportunidad». Una tarde, después de 3 meses trabajando, Estela me llamó a su oficina. Pensé que había hecho algo mal, que me iba a echar, pero cuando entré, tenía una sonrisa. «María, estoy contenta con tu trabajo. Sos puntual, responsable, y tus compañeras dicen que sos buena persona. Te quiero ofrecer un puesto de supervisora del turno tarde». No podía creerlo. Un ascenso, más responsabilidades, pero también mejor sueldo. ¿Yo? ¿Supervisora? Vos.
Tenés secundario completo, entendés rápido, y las chicas te respetan. Obviamente va a ser más plata, y también más horas, pero creo que podés manejarlo. Acepté sin dudarlo. Esa noche, cuando volví a la fundación, Santiago ya estaba durmiendo. Me senté en mi cama y pensé en todo lo que había cambiado en esos meses. Tenía trabajo, tenía un futuro, mi hijo estaba sano y feliz. Por primera vez en mucho tiempo, me atreví a soñar. Soñé con nuestro propio departamento, con Santiago yendo al jardín, conmigo estudiando algo los fines de semana. Soñé con una vida normal, una vida digna. Ya no éramos víctimas de las circunstancias. Éramos una familia trabajadora, con planes, con esperanza. Y todo había empezado con una mujer que decidió verme como una persona, no como un problema. Cuando cumplimos los 6 meses en la fundación, ya tenía ahorrados suficientes pesos para el depósito y el primer mes de alquiler de una pequeña habitación. No era gran cosa, pero era nuestra. Quedaba en Constitución, en un pasillo donde vivían varias familias, pero tenía baño compartido limpio y una cocina donde podía preparar la comida de Santiago. La mudanza fue emotiva. Todas las mujeres de la fundación me ayudaron a llevar nuestras cosas. No teníamos mucho, la ropa que habíamos juntado, algunos juguetes de Santiago, mis herramientas de manualidades y una cuna que me había regalado Estela cuando se enteró de que me mudaba. «Esta es tu graduación», me dijo Verónica mientras acomodábamos las últimas cosas. «Saliste del programa exitosamente. Ahora empieza la parte más difícil, mantenerte por tu cuenta». Tenía razón. Una cosa era vivir en la fundación con todas las facilidades y otra muy distinta era manejar todos los gastos sola. Pero yo estaba preparada. Había aprendido a administrar mi plata, a cocinar comidas baratas y nutritivas, a arreglar la ropa en lugar de comprar nueva. Santiago ya tenía 1 año y medio cuando nos mudamos. Había empezado a caminar en la fundación y ahora corría por toda nuestra pequeña habitación como si fuera un palacio. Para él, ese lugarcito era perfección. Tenía su rincón con juguetes, su cuna y, sobre todo, tenía a su mamá tranquila y sonriente. En el trabajo, mi nuevo puesto de supervisora me daba más responsabilidades, pero también más satisfacciones. Tenía a mi cargo 8 máquinas y era yo la que entrenaba a las chicas nuevas. Estela confiaba en mí para tomar decisiones y mis compañeras me respetaban. Una tarde, una chica nueva llegó a trabajar. Se llamaba Lucía y se notaba que estaba desesperada. Tenía la misma mirada que yo había tenido meses atrás. Asustada, urgida, sin esperanza. Durante el descanso se me acercó. «Disculpa, ¿vos sos la supervisora?» «Sí, soy María. ¿Todo bien? Necesito preguntarte algo. ¿Estela es buena patrona? Es que necesito mucho este trabajo y no quiero meter la pata». Le conté un poco mi experiencia, cómo Estela me había dado una oportunidad cuando otros no lo habían hecho. Vi en sus ojos el mismo alivio que yo había sentido cuando Verónica me habló por primera vez. «¿Puedo preguntarte algo personal?», me dijo. «¿Vos también estuviste en situación de calle? ¿Cómo sabes?» «Se nota. Tenés la misma forma de hacer las cosas que yo, como que valorás cada oportunidad». Me contó que había estado viviendo con su hija de 3 años en la casa de una prima, pero la habían echado. Ahora estaban en un hotelito, pero se les acababa la plata. «¿Conoces la Fundación Manos Abiertas?», le pregunté. Esa misma tarde la llevé a conocer a Verónica. Fue raro estar del otro lado, ser yo la que presentaba a alguien que necesitaba ayuda en lugar de ser la que la pedía. Verónica se alegró mucho de verme. «Mira cómo estás», me dijo. «Tranquila, trabajando, ayudando a otras. Esto es lo que me gusta ver». Lucía fue aceptada en el programa, y yo me convertí en su mentora informal. La ayudaba con consejos sobre el trabajo, sobre cómo organizarse, sobre cómo no desanimarse cuando las cosas se ponían difíciles. Mientras tanto, yo seguía progresando. Había terminado el secundario a través de un programa nocturno para adultos. Estudiaba los fines de semana mientras Santiago dormía la siesta, y cuando él jugaba en el patiecito del pasillo. No era fácil, pero era posible. Una noche, después de rendir mi último examen, volví a casa con el diploma en la mano. Santiago ya dormía, así que me senté en nuestra pequeña mesa y miré el papel. María Elena Rodríguez, bachiller con orientación en Economía y Administración.
Hacía 3 años que había empezado secundario en Salta y había tenido que dejarlo cuando me vine a Buenos Aires. Ahora, finalmente, lo había terminado. Al día siguiente se lo mostré a Estela. Se puso tan contenta como yo. ¿Sabes qué? Necesito a alguien que me ayude con la administración. Llevé los libros, controlar stock, esas cosas. ¿Te interesaría aprender? Era otra oportunidad, más responsabilidades, mejor sueldo y, sobre todo, la posibilidad de crecer profesionalmente. Acepté sin dudarlo. Los fines de semana había empezado a hacer algo que nunca pensé que haría. Daba charlas en la fundación. Verónica me había pedido que les contara mi historia a las mujeres que recién llegaban. Al principio me daba vergüenza, pero después me di cuenta de que mi experiencia podía servir. Yo estuve donde ustedes están ahora, les decía, durmiendo en la plaza, hurgando en la basura, sintiendo que no había salida. Pero la hay. Si yo pude, ustedes también pueden. Algunas me escuchaban con atención, otras con escepticismo. Entendía a las escépticas. Yo también había sido así. Santiago ya había cumplido 2 años y medio, e iba al jardín maternal del barrio. Era un nene despierto, parlanchín, que se llevaba bien con todos los chicos. Nunca preguntaba por su papá, y yo nunca le mencionaba a Carlos. Para él, nuestra familia éramos nosotros 2, y eso le bastaba. Una tarde, volviendo del jardín, Santiago me preguntó: «Mami, ¿por qué antes vivíamos en el lugar amarillo?». Se refería a la fundación. A veces hablaba de esa época como de un juego, porque para él había sido divertido estar rodeado de tantas mujeres que lo mimaban. «Porque mamá necesitaba aprender cosas nuevas para poder cuidarte mejor», le expliqué. «Y ahora ya sabes, ahora sé un poquito más. Todos los días aprendo algo nuevo». Era verdad. Cada día me sorprendía de lo que era capaz de hacer. Administrar mi plata, criar sola a mi hijo, trabajar, estudiar, ayudar a otras mujeres. La María que había llegado a Buenos Aires hacía años, la que se había quedado sola con un bebé en brazos, no hubiera creído que podía hacer todo eso. Una noche, mientras Santiago dormía y yo repasaba los números de la fábrica, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «María, soy Verónica. Tengo una propuesta para vos». Me contó que estaban ampliando los programas de la fundación y necesitaban a alguien que coordinara las charlas y el seguimiento de las mujeres que habían pasado por el programa. Es un trabajo de medio tiempo, pero está bien pago. Y podrías seguir en la fábrica si querés. ¿Te interesa? Era increíble. Me estaban ofreciendo trabajar en el lugar que me había salvado la vida, ayudando a otras mujeres como me habían ayudado a mí. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Pero recordá que vos tenés algo que nadie más puede dar, la experiencia de haber estado del otro lado. Esa noche no pude dormir. Pensaba en todo el camino recorrido, en todas las veces que había querido rendirme, en todos los momentos en que había sentido que no había salida. Y ahora estaba acá, con mi hijo sano y feliz, con trabajo, con estudios, con la posibilidad de ayudar a otras. Al día siguiente llamé a Verónica y acepté. Iba a trabajar medio tiempo en la fundación y medio tiempo en la fábrica. Era el equilibrio perfecto. Seguía teniendo la estabilidad económica, pero ahora también tenía un propósito más grande. Cuando Santiago creció un poco más y me preguntó por qué a veces mamá iba a trabajar a la Casa Amarilla, le expliqué que ayudaba a otras mamás que habían pasado por momentos difíciles. ¿Como nosotros antes?, me preguntó. Sí, amor, como nosotros antes. Y vos las ayudás a que estén mejor. Trato. Les enseño que si nosotros pudimos salir adelante, ellas también pueden. Santiago asintió con esa seriedad que a veces tienen los chicos chiquitos. Está bien, mami. Está bueno ayudar. Y tenía razón. Estaba bueno ayudar. Estaba bueno haber convertido mi dolor en herramienta para sanar el dolor de otras. Estaba bueno que mi historia sirviera para algo más que para llorar. Hoy, cuando miro para atrás, no siento rencor, ni siquiera hacia Carlos, que nos abandonó cuando más lo necesitábamos, porque si él no se hubiera ido, yo nunca hubiera descubierto de qué estaba hecha realmente. Nunca hubiera sabido que podía sobrevivir a cualquier cosa, que podía salir adelante sola, que podía ser más fuerte de lo que jamás había imaginado. Santiago y yo somos una familia, pequeña, pero sólida, y cada día construimos juntos un futuro que se ve cada vez más claro.